Ana Karina Jardín y José Gregorio Morales en Street Radio, la radio podcast. En podcast palabras. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz tarde. Qué gusto poder saludarles como todos los miércoles para los que nos escuchan en vivo, porque por supuesto si ve esto en diferido puede ser cualquier día e incluso hora de la semana. Pero aquí estamos listos para un nuevo programa, una nueva aventura de conocimiento, de aprendizaje, también para divertirnos, para tener la oportunidad de acercarnos a eso que eventualmente en muchas oportunidades vemos como algo lejano. La información sin lugar a duda es poder, y acá en nuestro programa siempre apuntamos a eso, que usted pues pueda tener acceso a información que a veces no la encuentra de manera digerible o quizá no la está buscando, pero que llega a usted y dice: hey, aquí hay una oportunidad de negocio, o aprendí cómo poder mercadear esa idea que ya tengo en marcha. Por eso siempre estamos acompañados de grandes invitados acá en el estudio. Pero antes de iniciar esa conversación, debo decirles que hoy voy a estar por acá solo no, acompañado de este maravilloso equipo. Muchachos, un aplauso para que la gente sepa. Di Frey. Un aplauso, vale, pero que está bueno. Después conversamos, amigo mío. Y Ana Karina nos va a acompañar el día de hoy. Está en un viaje y pronto se van a enterar a través de sus redes sociales, @Ana Karina Jardín. Y por supuesto también estoy seguro que hay mucha información que Ana Karina va a documentar y va a tener pues para compartir con ustedes en los programas sucesivos. Vamos a presentar a todo el equipo. En la producción está Alberto Belfort y Rodseliano Díaz Arias. En el control de audio está el señor Pablo Belfort, y en los controles de video, gracias a él usted nos está viendo en este momento a través de nuestras plataformas digitales, el señor Difrey Alejandro. Hablando de plataformas digitales, recuerda que puede vernos a través de Instagram, YouTube, TikTok y Twitch como @la radio podcast. Mi nombre es José Gregorio Morales, @José Gremo en todas mis redes sociales, excepto en TikTok, donde estoy como @JoséGremo2. Todavía tengo la duda de si yo en algún momento abrí TikTok con el usuario José Gremo, y luego, bueno, cuando intenté, la cerré, volví, no, estaba ocupado y total que no pude recuperar ese usuario, pero ya estoy como José Gremo. Por cierto, hablando de redes sociales, esta mañana estuve viendo una información que yo presumí, estaba casi seguro que podía ocurrir, y es que Threads, la plataforma social reciente, yo creo que no tiene ni un mes quizás de haberse anunciado, un poco más de un mes, de la empresa Meta, ha perdido cerca del 85% de sus usuarios, lo que quiere decir que fue una burbuja, ¡boom!, y se espichó un poquito en esa lucha que tiene con la empresa, con la otra plataforma que es Twitter. En este caso, la nueva X. Las redes sociales están dando como muchos pivoteos y habrá que ver qué va a ocurrir con todo esto. Twitter también está, o X en este caso, está atravesando por una crisis, está perdiendo muchísimos usuarios, está cayendo su valor, ya no es el mismo que hace algún tiempo, así que veremos qué pasa con esto, y estoy seguro que en algún momento en el programa haremos un especial para evaluar lo que está ocurriendo con estas plataformas en las redes sociales. Amigos, la universidad. Yo tuve la oportunidad, la dicha de ir a la universidad, en este caso la UCB, mi queridísima Universidad Central de Venezuela, conocer personas extraordinarias, formarme desde el punto de vista académico y también humano, entender que existen distintas formas de pensar, que el debate es enriquecedor, y de justo el debate es donde podemos encontrar grandes soluciones y oportunidades, que el trabajo en equipo es importante, que la disciplina durante 5 años, que fue lo que duró mi carrera, es vital para lograr los objetivos en la vida. Y por eso hoy me alegra muchísimo recibir a dos miembros de una de las universidades más importantes del país. Me aventuro a pensar que puede ser una de las más importantes de la TAM. Ellos son el señor Joao de Gobella, él es director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP, y el amigo Juan Sánchez, él es director de la Academia Sport de la UCAP. Así que para ustedes, muchachos, señores, un aplauso, bienvenidos. Qué gusto poder hablar hoy de más que de temas académicos y de lo que vamos a abordar hoy, que bueno, ya por ahí con Juan hablaremos un poco de lo que es todo lo que gira en torno a estas nuevas tendencias que se están aplicando y que la UCAP ha puesto en marcha, y con el profesor Joao hablaremos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con la impresión de los modelos de negocios, cómo puede quizás mejorar nuestras vidas desde el punto de vista práctico, pero también mejorar nuestras vidas desde el punto de vista comercial de negocios. Pero antes de eso, muchachos, yo les quiero preguntar a ustedes cómo
está la UCAP, cómo se vive el ambiente hoy en día. Ustedes ambos fueron a la universidad en una época donde ir a la universidad era como obligado. O sea, tú te graduabas de bachiller y no había... O sea, para los que quizás nos están escuchando y que sean muy jóvenes, no había otra opción, al menos en mi caso era te gradúas y vas, y todos mis hermanos, vas a la universidad de una. Hoy en día vemos cómo se plantean distintas alternativas, distintas posibilidades en los chamos que se gradúan de bachiller. ¿Cómo está la universidad? Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenido, gracias por la bienvenida. Soy el profesor Joao de Gobella, como me presentaste, gracias por la oportunidad. Y es una pregunta interesante porque la universidad, como nos dijiste hace poco, es conservadora pero al mismo tiempo innovadora. Sí. Y nos hemos dado cuenta que la generación de ahora le cuesta pensar en una carrera universitaria como parte de su futuro. Y por eso es que la universidad ha estado innovando con nuevos productos académicos y es de lo que venimos a hablar hoy. Uno de los productos que tenemos se llama la certificación STEC, que es una certificación en cierto tipo de tecnología que la universidad tiene para sus pregrados, pero que al mismo tiempo pone a disposición de cualquier persona. Incluso la forma de nosotros venderlo, es decir, que son programas de formación que no tienen género, no tienen edad y tampoco tienen una disciplina asociada. ¿Qué significa eso? Bueno, que puedes tener 15 años y tomar ese tipo de certificación, pero también 60. Incluso con 60 años puedes participar. Hemos tenido padres que se inscriben en esos programas juntos y pueden aprender de la tecnología en específico juntos. Cuando digo que no tiene género, bueno, es que no importa si eres hombre o mujer, igual la tecnología es para ti, es como el uso del celular. Correcto. ¿Okay? Cualquiera puede tener esa tecnología. Y también que no tenga una disciplina asociada, porque alguien piensa que al tener la palabra tech tiene que ver con una ingeniería. No, no lo es así. Si eres administrador, puedes tomarlo. Si eres bachiller, también puedes tomarlo. O sea, pero como requisito mínimo asumo que el bachiller, o tampoco es indispensable tener el grado académico de bachiller. Hemos tenido estudiantes en la certificación tech de 13 años. O sea, que no han culminado el bachillerato. Bien interesante. Vamos a ir desmenuzando todo este tema a lo largo de este programa y ahora quiero ver tu percepción, Juan, con relación a la universidad, cómo está y cómo está el campus y cómo percibes pues a los más jóvenes que son el grueso de la población universitaria, del ingreso o no a la universidad, de su comportamiento dentro de ellas. Sí, bueno, primeramente un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, de hablar de cosas interesantes y bueno, particularmente de algo que nos apasiona, que es la universidad, y en particular la UCAP. La UCAP está viva, la UCAP está innovando, la UCAP está proponiendo cosas nuevas. De hecho, si ves los programas académicos están en constante renovación. El año pasado se abrió una nueva carrera de arquitectura, se está dando oferta académica a través de la extensión, que son las academias. Es un modelo que la gente todavía no entiende un poco de cómo entrar a una academia, a una universidad, porque te pones a ver, no es lo tradicional. Por ejemplo, hablar de modas en una universidad no es tradicional. Correcto. Hablar de eSport no es tradicional. Bueno, en nuestro país. Bueno, sí, en nuestro país. Hay otro, en Europa quizás es un poco más, tiene un poco más de tiempo, hay un camino más recorrido. Correcto. Allí. Y hablar de gastronomía no es lo natural. Y bueno, hay otros proyectos que expandir un poco más la oferta en ese sentido. O sea, hay más academias que estamos pensando. La universidad continuamente está revisando cómo mejorar, cómo adaptarse a esa nueva realidad, cómo adaptarse a las necesidades del mercado. Es decir, ya es una realidad. Los estudiantes no quieren 5 años un pregrado simplemente por un papel. Entonces, bueno, las escuelas, yo soy más de la parte de la vida universitaria, no soy tanto de la parte académica, están constantemente renovándose. Currículums, adaptándose, metiendo materias nuevas. Por ejemplo, hay una metodología que es el Minors, que es que si tú eres un estudiante, por ejemplo, de ingeniería, pero te apasionan las finanzas, tú puedes cursar materias del módulo de economía. Entonces tú vas a economía y a estudiar lo que a ti te guste. Entonces, bueno, tú armas un paquete que a ti te agrada. Tu pregrado ya no es simplemente una malla curricular estricta, que son las materias obligatorias que tienes que hacer, no, sino tú vas agarrando las materias que te apasionan. Entonces eres un comunicador social, te quieres ir a la fuente de economía, bueno, de finanzas, te vas y estudias con los estudiantes de economía, con los profesores de economía, esas materias y bueno, es válido para tu currículum académico. Para el pensum, te compensa quizás algunos créditos, no sé si así funcione. Pero fíjense, me pregunto, y ya vamos a entrar más en materia de lo que vamos a hablar, pero antes me gustaría sondear esa opinión. ¿A qué creen ustedes que obedece que ya los chamos, los jóvenes, no quieren o no les parece atractivo, vamos a usar ese término, ir a la universidad y cursar 5? Yo creo que sí les gusta aprender. A los chamos les gusta aprender por naturaleza, quieren aprender. Lo que no están es dispuestos, que es quizás
es a estar 5 años aprendiendo algo. No sé a qué creen ustedes que obedece eso. Quizás la tecnología nos ha demostrado que todo puede ser más rápido. La información ahora es más asequible. Todo el mundo a través del teléfono, de YouTube, que es una gran academia, puede aprender. Existen cursos en línea. No sé a qué creen de todos estos factores. ¿Cuál es el que más peso tiene para la decisión de los chamos de quizás no estar 5 años académicamente en una universidad? Mira, es una pregunta interesante que incluso ha impulsado la renovación curricular de la Facultad de Ingeniería, que ahorita nos vamos a ir a 4 años. Y es una pregunta que los directores nos hacemos. ¿Por qué no conocemos esta necesidad de los estudiantes de querer hacer las cosas rápidas? Yo creo que tiene que ver con la tecnología. Todo está a un clic, todo está en YouTube, en un video, en un youtuber. Y probablemente pensar en un salón que sea rectangular, un pupitre rectangular, un profesor que probablemente sea cuadrado y recibir la información que yo podría conseguir de otra manera con un video, con una animación, probablemente eso frena a los estudiantes. Por eso es que una manera de considerar que todavía las escuelas y todavía las universidades son una alternativa es que muestres que puedes aprender en una cosa distinta o de un formato distinto que lo rectangular o que lo cuadrado. Entonces, por eso es que si nos vamos a una renovación, por ejemplo, ahorita 4 años, específicamente en la escuela que yo dirijo, que es la Escuela de Ingeniería Industrial, hemos pensado en todo lo que significa la industria ahorita, que es la industria 4.0, auxiliada por la inteligencia artificial. Es decir, que un estudiante cuando vea la malla curricular diga, wow, esto lo vi ayer en un video y aquí me lo pueden dar. Entonces, bueno, allí puede ver que es algo atractivo y se puede inscribir. Pero si piensa que voy a ver cálculo, que voy a ver álgebra, que voy a ver química, que voy a hacer física, bueno, eso se parece más a la tradición y probablemente eso lo espanta. Pero sí, para poder hacer inteligencia artificial sobre un proceso productivo, necesitas conocer sobre procesos térmicos, necesitas conocer sobre termodinámica, sobre física, sobre química, pero te lo puedo llevar a través de inteligencia artificial. Entonces eso hace que las mallas curriculares tengan que pensar en la penetración de la tecnología para que el estudiante incluso cuando la vea físicamente en la pantalla o la vea en papel diga, wow, esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál entonces es el futuro a mediano o a largo plazo de las carreras tradicionales? ¿Creen ustedes que desaparecerán por completo? No. Se compactarán, quizás serán en menos tiempos? ¿Qué va a ocurrir con las Eso es carreras lo que va a tradicionales? pasar. Cada vez se van a hacer más compactas porque utilizarás la tecnología para enseñar con tecnología, enseñar otras tecnologías y hacerlo de forma más rápida. Entonces eso ya nosotros nos dimos cuenta y por eso hemos sido una carrera o una universidad tradicional en la Facultad de Ingeniería, pero ahora estamos siendo un poco más agresivos, irnos a 4 años y en eso penetrar con tecnología. Y justo le comentaba antes de ir al aire lo interesante de la UCAP, y es que hay muchos parámetros que conservadores, por llamarlo de alguna manera, pero qué bueno que siempre apuesta a la innovación y a darle un giro para hacer más atractivo el tema académico a los más jóvenes. Correcto. Que sea entretenido, que sea divertido, que sea ameno y que vean allí la posibilidad de conseguir labrarse un futuro. El tema de eSport, que pareciera que es un juego, o sea, a simple vista, ¿cómo lo defines tú y de qué manera ingresa a la universidad esto? ¿Por qué decidieron incorporar a la universidad estas disciplinas? Vamos a llamarlo así porque voy a partir y me agrada, aunque mi productor hizo un esfuerzo para, José, documentate. Y dije, me quiero documentar, pero quiero partir del no saber, porque cuando no sabes te aventuras a hacer preguntas que quizás la misma audiencia se las puede estar haciendo. Así que quiero que nos expliques un poco la llegada de este sistema o de este... ¿Cómo definirlo? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se define dentro de la universidad lo que estás desarrollando? Sí, a ver, yo aparte de ser director de la Academia de eSports, soy el director de deportes. Ok. Entonces, todo nace para buscar una nueva opción de vida universitaria. Es decir, obviamente todas las unidades, nuestros directores, nuestros jefes nos invitan a que siempre estemos evaluando qué hacer nuevo, qué innovar, qué ver qué está pasando en otras universidades, qué están haciendo para que los estudiantes hagan vida universitaria. El deporte es uno de esos. Es decir, es una de las vías para que tú puedas hacer vida universitaria. Simplemente no es que vas a estudiar, sino bueno, te relacionas, haces una actividad que te gusta, te mantienes sano y es un estilo de vida. Entonces, bueno, en esa búsqueda constante, bueno, nos dimos cuenta que había opciones entendiendo las limitaciones propias de la universidad. Es decir, bueno, la infraestructura. Todo el mundo nos dice, bueno, ¿por qué no hacen una piscina? Bueno, sí, no es tan fácil hacer una piscina. O sea, es decir, bueno, por ahí pudiésemos haber ido y expandir nuestra oferta deportiva hacia la natación. Pero bueno, en esa búsqueda nos dimos cuenta que el deporte electrónico tenía cabida en universidades, en el continente y a nivel global. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no evaluar esa opción?
Yo llevé el primer documento que yo le presenté a mi jefe, tal cual me dijeron, no, o sea, aquí no vamos a poner un cyber para que los Ese es un cyber, exacto, un juego. Para que los chamos se queden todo el día jugando y eso no tiene ningún contenido académico. Entonces, bueno, se replanteó un poco el proyecto. Obviamente no sé si has tenido oportunidad de ver nuestra academia. Planteamos varios escenarios, un escenario conservador y un escenario, vamos a decir, más ambicioso. Bueno, a medida que fue documentando el proyecto, el porqué de los beneficios de los videojuegos, el beneficio que tienen para los estudiantes hacer vida universitaria, integrarse, vimos la arista tecnológica, vimos la arista de innovación, dijimos, bueno, aquí hay un potencial. Lo documenté más hasta que, bueno, al final, junto con las autoridades, se consiguieron los patrocinantes, logramos convencer a los inversionistas que también nos acompañaron en el proyecto y, bueno, decidimos hacer la academia. La academia en su momento fue un reto. Un reto, Ok. ¿por qué? Porque, bueno, nos agarró la pandemia. Toda la tecnología o sea, no es nada local. En Venezuela no había nada similar. Bueno, tuvimos proveedores chinos, nuestro proveedor de software es ucraniano. Vino la guerra de Ucrania con Rusia. O sea, fue todo Un reto. un reto. Y bueno, los ingenieros venezolanos fueron los que instalaron todo con nuestro talento UCAP. Y bueno, tuvimos la academia. Todo nace como simplemente darle la posibilidad al estudiante, tal cual, que practica fútbol, baloncesto o voleibol en su deporte tradicional, tenga el deporte electrónico. Entonces, bueno, aquí se abre otra lista. ¿Esto es deporte? Esa era mi pregunta obligada, porque hace poco tuvimos unos entrevistados acá y el debate era ese. O sea, al menos yo no lo percibo como deporte en función de la estructura que yo tengo en mi cerebro de lo que es un deporte. Al menos una gota de sudor debería haber. Entonces, ayúdanos tú a esclarecer ese punto. Sí. ¿Es o no un deporte? Bueno, aquí nos podemos quedar 3 días hablando si es un deporte o no es deporte y tendremos gente que está a favor de que es un deporte y Y otros tendremos en gente que contra. te va a decir que no es un deporte. Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es entender que es una realidad. Es decir, ¿por qué decimos que es un deporte? Bueno, porque está el atleta, vamos a decir, el jugador, que al final tiene que entrenar. O sea, él no va a desarrollar sus competencias y sus habilidades simplemente sentándose 10 minutos frente a un dispositivo. No, él tiene que entrenar. Si lo haces en equipo, bueno, tiene que entrenar el equipo. Y cada integrante de ese equipo tiene que tener habilidades que complementen a los otros. Es decir, como en el fútbol, tú tienes un portero, tú tienes un delantero, tú tienes un mediocampo. Bueno, en los deportes electrónicos es lo mismo. Tienes gente que es más habilidosa para unas tareas que otras. Al final tienes un juego con unas reglas, unos reglamentos, tienes unos torneos, tienes unos patrocinantes, tienes unos referees, tienes, vamos a decir, las instalaciones profesionales. Bueno, creo que eso se parece mucho a un deporte. Entonces, bueno, Sí. Sí, lo que no hay es el tema físico, quizás, a lo que estamos acostumbrados, No. pero el ajedrez No, se ha catalogado en muchos casos como deporte y tampoco hay un pero no crea. trotar, un caminar, ¿cómo? ¿Se le van las palpitaciones jugando? Sí, yo creo que sí, pero más por un tema emocional que por esfuerzo bueno, físico. pero no te creas, si necesitas entrenamiento físico. Lo que pasa es que al Ah, final mira. la gente piensa que es simplemente ocio. No, cuando te vas al nivel profesional, un milisegundo ya es la diferencia entre ganar o perder. Entonces, bueno, tienes que tener los brazos obviamente con las condiciones, tienes que tener reflejos. Los equipos profesionales de eSport ya tienen preparadores físicos, ya tienen psicólogos, ya tienen nutricionistas. Porque, bueno, al final es una actividad que requiere concentración, toma de decisiones y desempeño físico. O sea, el control no se maneja solo. Sí, yo creo que el tema es que la imagen que por mucho tiempo se vendió y compramos de los gamers, porque ese es como quizás el origen, ahora se le ha dado como ese paraguas de eSport que me parece interesante como para quizás normar un poco, o normar desde el punto de vista de establecer normas, parámetros, formalizar algunos aspectos. Era el chamo que estaba tirado en su cama con un paquete de dips, de frituras, un refresco y que pasaba 3 días sin dormir. Esa es la imagen que quizás inicialmente compramos y por eso es que quizá puede haber, no es el caso mío, pero puede haber como un rechazo. Por eso, más adelante te quisiera preguntar, ¿los chamos o los universitarios quizás hubo una recepción interesante o aceptaron esto? Los padres, los representantes, porque muchos de ellos son adolescentes que están en esa formación, ¿tuvieron la misma visión de los chamos? Y por supuesto seguiremos conversando acerca de este interesante tema de la impresión 3D y todo lo que gira en torno a ello, los modelos de negocios que pueden girar en torno con nuestros invitados. Eso y más al regreso. Ustedes por favor quédense ahí, ya venimos con muchísimo más. Esto es En Podcast Palabras. Amigos, estamos de vuelta con muchísimo más de En Podcast Palabras a través del dial 96.9 FM para la Gran Caracas y de todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, Twitch y YouTube como @la radio podcast. Hoy abordando un tema
por demás interesante. Bueno, yo soy un apasionado y me gusta todo lo que gira en torno al aprendizaje, a la academia, a la tradicional, a la que todos conocemos, la universitaria, ir al colegio, y quizás a las nuevas formas que existen de aprender y de incorporarnos en el mundo en el mundo académico. Por eso hoy nos visitan Joao de Gouveia y Juan Sánchez. Ambos pues forman parte de la Universidad Católica Andrés Bello. Antes de ir al corte, pues hablábamos acerca de conquistar el público universitario. Parecerá que a simple vista tú dices, tengo que conquistar al estudiante, pero también a los padres, porque son estos los que quizás orientan. No sé si son los que tienen la última palabra. Hay casos en los que sí son los padres los que tienen la última palabra y otros casos más flexibles donde el hijo decide, pero es una decisión familiar. La incorporación de estas nuevas estrategias que ha implementado la universidad o plataformas que tiene la UCAP ha calado, entiendo muy bien, en el público joven, pero en los padres, ¿qué tal? Vamos a empezar con Joao y luego vamos con tu opinión, Juan. Okay. Fíjate, José Gregorio, la pregunta es interesante porque los padres, cuando nosotros hemos vendido, por ejemplo, la renovación curricular a 4 años, los padres vienen a la universidad cuando su hijo está presentando la prueba académica. Okay. Y ellos se quedan con nosotros para conocer las instalaciones. Por supuesto, cada director de escuela trata de vender lo que va a ser su hijo después de 4 o 5 años. Y yo tengo la fortuna de que todos los laboratorios nuevos que tiene la universidad me permiten vender muy bien el ingeniero industrial del siglo XXI. Y los padres siempre me preguntan, ajá, pero ¿qué va a ser distinto mi hijo aquí y ahora qué va a ser a 4 años? Y ahí empieza un miedo para el papá, porque piensa que formarse a 5 años es mucho mejor que formarse en 4. Entonces, bueno, ellos comienzan a pensar y hacen preguntas, pero luego cuando uno enciende el laboratorio y te das cuenta de que todo aquello que dedicabas antes en estudiar por un libro o estudiar por un video de YouTube, lo puedes ver en un laboratorio a escala, que es el caso del Laboratorio de Manufactura Flexible, que inauguramos recién en mayo y que es parte de la renovación para septiembre, y le damos on a una máquina que simula un proceso de llenado, tapado y engaverado, por así decirlo. Ahí, en menos de unos 3 metros cuadrados, yo puedo mostrar lo que un ingeniero industrial puede hacer en una empresa embotelladora tradicional en Venezuela. Este proceso que es a escala le permite ver al papá a lo que su hijo va a estar expuesto, que sería tener entonces un lugar donde puede ver a ciencia cierta, ahí mismo, de forma práctica, de primera mano, puede tener la tecnología. O sea, el punto es, los padres quizás pueden asumir, o el público puede creer que es que va a aprender menos. No, va a aprender lo mismo, pero de una manera más práctica, y por ende se acortan los tiempos. Sí, y es básicamente eso, pero el contenido o la carga académica termina siendo la misma. Es la misma, pero incluso es mucho más potente porque Correcto. además el profesor tiene que estar dispuesto a darse cuenta de que ya el pizarrón no es solamente el medio para enseñar, sino que ahora también tienes esta instalación. Y en esa instalación nosotros tenemos la condición de tener lo que es la industria 4.0, que ahora está en boga, es parte de las tecnologías, porque ese laboratorio es un laboratorio automatizado, es decir, tiene brazos neumáticos, motores trifásicos, líneas de producción, y además se conecta en internet. Incluso la inauguración nosotros la hicimos desde nuestra sede de Guayana, la encendieron. Y la máquina estaba aquí en Caracas. Entonces, claro, eso eran conceptos que desde el punto de vista como ingeniero industrial, que yo lo soy, era algo que yo veía que podía hacerse en algún momento. No, tengo la fortuna de que ya puedo enseñar a mis estudiantes cómo puede ser el futuro de la manufactura. Una manufactura que esté completamente robotizada, automatizada, y además que la puedo controlar desde el celular. Puedo estar en cualquier parte del planeta y me va a llegar una alerta de que la máquina fue encendida o que se produjo tanto de producto apto como producto no apto. Y estas son variables que después entran teorías detrás de ella, como es la teoría de restricciones, cuellos de botella y todo lo asociado a procesos productivos. Pero en vez de verlo en un libro, o en vez de imaginarlo cuando yo trabaje y me gradúe dentro de 5 años que voy a ver esto, no, lo tienes ahí. Es decir, vas a un laboratorio que está en planta baja de ingeniería y puedes ver lo que es un piso pintado de verde con rayas amarillas, como si estuvieras en una industria, le das on y puedes aprender automáticamente allí. Ahí está, para los detractores, que existen muchísimos detractores de la tecnología, que lo ven, dicen que es algo que nos acerca o nos lleva al fin del mundo. Yo creo que literalmente, si lo usamos de manera adecuada, pues nos acerca o nos agiliza, nos ayuda, son como Correcto. copilotos de nuestras vidas. En el caso tuyo, Juan, el hecho de incorporar todas estas plataformas que muchos pueden interpretar como jueguitos, como ir a un cyber, ¿cómo lo ha recibido pues no la comunidad universitaria, sino en este caso los padres, los representantes, los adultos?
Sí, yo creo que todo el tema se basa en la información. Es decir, cuando tú le explicas a un padre las aristas y el porqué de la academia de eSport en una universidad, bueno, se van mucho más tranquilos. A lo mejor simplemente es una información que no es relevante en su momento porque al final es el hijo es el que es el jugador. Pero cuando te das cuenta que la academia tiene 3 aristas, te las explico rápidamente. Obviamente está la primera arista, que es la recreativa. Es simplemente ofrecer un plan de vida universitaria de integración al estudiante de la UCAP. Es decir, a mí me gustan los juegos electrónicos, yo me puedo quedar en la universidad con mis panas, en un ambiente seguro. Extracurricular, que Sí, se decía en algún momento. Tal cual, pero eso sucede también en el fútbol. En el fútbol Sí. tú vas y juegas una caimanera o en el Exacto. béisbol. Pero bueno, estás en un ambiente seguro, en un ambiente, vamos a decir, donde hay ciertos controles. Y bueno, el estudiante está haciendo vida universitaria con sus compañeros de clase o de la universidad en general, per se. La segunda arista es que si tú eres muy bueno y si realmente quieres ser, vamos a decir, un atleta digital, bueno, la universidad tiene un programa para que tú lo puedas hacer. Es decir, las selecciones deportivas de la universidad, así como la selección de fútbol representa a la universidad en los torneos de fútbol, bueno, tenemos atletas electrónicos. Es decir, ya no solo tenemos atletas que han jugado contra universidades de Latinoamérica a distancia en un campeonato de FIFA. Y representando a la Católica y representando a Venezuela, porque bueno, en ese momento representamos. Entonces, bueno, es una experiencia que ellos viven de la primera mano de la competición. Nosotros les exigimos que entrenen. Nosotros hay un coach que obviamente tienes que ir en una frecuencia 2 veces a la semana a entrenar, a trabajar, a seguir las indicaciones que él te da. Y bueno, tu desempeño va a ser en función de tus habilidades. Y la tercera, que es la arista más poderosa, es la académica. Ok. Es decir, la pregunta surge, decir, ahorita yo voy a ser licenciado en Fortnite. No vas a ser licenciado en Fortnite. La academia está diseñada para que si tú ves los videojuegos como una industria, es una industria globalizada. Cuando tú ves los números son muy potentes. Es decir, hay 3.500 millones de personas en el mundo que están vinculados a los videojuegos. Obviamente, no a los eSports de forma profesional, porque esa es la pirámide de toda actividad. O sea, la actividad profesional de los eSports, vamos a decir, es un piquito. Pero si te vas a la parte recreativa, bueno, es donde está la base de la pirámide. Y ahí estamos todos. Es decir, todos los que tenemos un videojuego en el celular, Correcto. lo hacemos de forma de ocio y nos entretenemos eso. Pero eso alguien tiene que programarlo, alguien tiene que desarrollarlo, alguien tiene que hacer la parte el diseño de la historia. Entonces, cuando te das cuenta, no solamente está el gamer, está el ingeniero informático, está el de telecomunicaciones, está el abogado que está buscando las patentes, los derechos comerciales, está el comunicador social que está haciendo todo el tema de mercadeo de los eventos, del patrocinio, de las marcas. Nosotros hemos tenido experiencia en escuelas que no son para nada tradicionales como letras. O sea, nosotros hemos dado cursos para los estudiantes de letras para que cuenten historias a través de los videojuegos. Entonces, ya hay profesores que han utilizado los videojuegos como unas herramientas digitales para hacer sus clases más interactivas, más agradables. Y bueno, cuentan la historia de los romanos y tal, y a través de los videojuegos. Interesante. Ahora, Juan, me pregunto si ha ido aumentando la demanda por esta modalidad y abandonando un poco la tradicional, o se mantienen equilibradas. ¿Cómo está la torta dividida actualmente? No sé si tienes esas cifras exactas, pero a grosso modo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo que nuestro público objetivo, es decir, es el estudiante tradicional. El chamo que viene de ingeniería informática que dice, ajá, ya va, yo voy a aprender a programar, pero mi pasión es los videojuegos. ¿Ustedes tienen un programa para videojuegos? Sí, lo vamos a tener pronto. Es decir, el comunicador social. Hay una figura dentro del mundo de los eSports que se llama caster. El caster es el narrador deportivo. Así tal cual, está el narrador del fútbol tradicional. Bueno, hay gente que se especializa en el mundo del deporte electrónico. ¿Cómo se llaman? Casters. Que son como el host, el narrador. Tal cual. Entonces ya nosotros tenemos cursos para casters. Ya nosotros estamos haciendo diseño digital, que obviamente lo vamos a ir armando los paquetes para que después tú puedas desarrollar, si eres artista digital, puedes desarrollar arte digital a través de los videojuegos. Entonces, si te das cuenta, es transversal. Es decir, ya estamos haciendo investigación en psicología. Ya tenemos un grupo de psicología este semestre, se incorporaron 2 grupos a hacer investigación dentro de la academia, a ver qué pasa en la cabeza de un jugador, por qué es la toma de decisiones, qué es lo que es más adictivo, qué es lo que llama más la atención. Entonces, bueno, si te das cuenta, es transversal a la academia formal. Es decir, en la universidad, todas las carreras de una u otra manera se relacionan con el mundo. Claro, eso es lo interesante y lo bonito de las universidades, que hay un complemento, y si yo necesito algo de otra área del conocimiento, pues la voy a tener dentro del mismo campus universitario y terminamos nutriéndonos muchísimo. Tenemos que hablar de lo más importante, pero más adelante, y es el tema económico. Sé que hay muchos que voltean a ver este mundo del eSport porque hay
dinero de por medio, hay unidades o modelos de negocios que pueden surgir de allí, pero hay otro interesantísimo que es la impresión 3D y que justamente yo hago, acá en mis manos tengo, para las personas que nos están viendo, tengo, ¿cómo se le diría esto? Un llaverito. Un llaverito, algo hecho. Eso es el símbolo de la UCAP. Obviamente el logo de la UCAP, de hecho lo tenemos en varios colores, Sí. y que fue impreso en 3D. Vamos a hablar un poco de esto porque el tema de la impresión 3D era algo que hace unos años se anunciaba como algo muy novedoso, sigue siéndolo, pero lo veíamos muy lejano. Cada vez vemos que está más cerca de nosotros. Cómo la UCAP pues está planteando esta alternativa dentro de la universidad, y vamos a hablar un poco también de los modelos de negocios que pueden surgir en torno a esto. Sí, bueno, primero la impresión 3D es un concepto que apareció hasta en los libros de Asaf Asimov para aquellos que son amantes de la ciencia ficción. Ok. Yo tengo la fortuna como persona de poder traer esa tecnología a la universidad. Y antes una impresora 3D, por ejemplo, en el 2006, que fue la primera impresora que compramos, pesaba 300 kilos y costaba como $8,000. Hoy en día una impresora 3D es de escritorio y cuesta entre 300 y $400. Sí, Ok. ha existido una democratización de la impresión 3D. Ahora, ¿qué ha significado la impresión 3D para la ingeniería industrial y específicamente para la UCAP? Como entenderla como el uso de esa tecnología, que nos va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Cuando salimos de la pandemia, nadie estaba haciendo nada, todos estábamos apagados, y la universidad decidió no parar sus inversiones. E hicimos la inversión de crear un laboratorio de impresión 3D que, cuando lo comparo contra la máquina vieja que tenemos de impresión de 8,000, todo el laboratorio que formamos no costó 8,000. Imagínate. ¿Okay? Entonces estamos hablando que ya la impresora 3D la puede utilizar cualquier persona. Cuando inauguramos ese laboratorio, que fue en diciembre de 2021, nos cambió la vida. ¿Okay? Como unidad, como empresa que es la universidad, nos cambió la vida porque nos dimos cuenta de que podemos invertir en tecnología y además que podemos enseñar con ella. Y eso nos cambió porque además lo hicimos rápido, lo hicimos en tiempo récord. En 3 meses el laboratorio estaba montado. Eso nos llenó de energía, sobre todo, me pongo en primera persona, me motivó muchísimo. Porque pensar en invertir en tecnología a veces a uno le cuesta mucho. Sí. Y decir, bueno, tengo que invertir en todo este laboratorio y no lo puedo hacer rápido para que mis estudiantes lo puedan tener, y a lo mejor cuando lo monte ya es obsoleto. Correcto. No. Entonces, bueno, ocurrió que la impresión 3D nos mostró que no es así. O sea, que si se hace bien planificado, pensando en el cliente, pensando en el estudiante y haciéndolo con el corazón, que fue lo que aprendí de todo esto, uno puede llegar a crear productos que realmente, o unidades que sean realmente motivadoras. Okay, que cuando la persona entra y dice, wow, esto no es un salón cuadrado, no es un pizarrón rectangular. Incluso la mesa donde nosotros trabajamos dentro del laboratorio de impresión 3D es de curvas. No es una mesa convencional, no hay puntas, todo el mundo trabaja en equipo, porque además, como no hay género, no hay edad y no hay disciplina, todos nos tenemos que ver. Entonces, bueno, incluso el concepto del laboratorio nos impulsó a ver que podemos cambiar y que podemos hacer las cosas distintas. Entonces, una vez que el laboratorio estuvo activo, la pregunta era, ¿y ahora cómo hacemos para hacerle llegar esto a todo el mundo? Y fue cuando creamos el concepto de las certificaciones TEC, que se venden a través del CIAP, que es nuestro centro de adiestramiento. Disculpa, te interrumpo. Inicialmente era un laboratorio para que lo usaran los estudiantes de ingeniería puntualmente. Sí, pero era como te comentaba hace rato, que la impresión 3D no tiene legislación mundial, no tiene nada que la frene, es decir, cualquiera puede imprimir en 3D. Entonces, ¿por qué la impresión 3D tenía que ser para ingenieros industriales o para ingenieros informáticos o para ingenieros? No, puede ser de cualquiera. Y entonces ahí fue cuando pensamos en la certificación TEC, que las primeras personas que se inscribieron allí, incluso yo tuve un médico, tuve un doctor que quería ver cómo la impresora 3D podía hacer mejor su trabajo. Es decir, y ahí aprendí el concepto de que la tecnología puede complementar tu perfil. Correcto. ¿Okay? Y que la universidad tiene que estar abierta a que cualquier persona pueda acudir para complementar su vida, para hacerla diferente con las tecnologías. Ahora, te pregunto, entiendo que una impresora 3D que tiene un precio que para muchos habrá que hacer un esfuerzo, para otros es más sencillo gastar o invertir $300, quiere decir que la puedo tener en mi casa. Cada vez se está domesticando más, algo que era de laboratorios, de lugares muy específicos, la puedo tener en mi casa, lo que ocurrió con las computadoras en su momento, con las cámaras, con los teléfonos. Entonces, ¿dónde está, qué es lo que tengo que aprender de la impresión 3D? Porque si ya la venden a ese precio es porque la puedo tener en mi casa. O sea, yo la puedo comprar, pero no pudiese usarla sin aprender qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender para poder usarla? Y qué es lo que ustedes enseñan exactamente en la universidad. Bueno, lo primero es perderle el miedo, que cuando uno piensa en la impresión 3D y la palabra 3D, ya estás pensando en algo complicado. Lo voy a explicar sencillo. Una máquina 3D es una máquina trigonométrica. ¿Por qué es una máquina trigonométrica? Porque ella se mueve en XY
y luego en Z. Pero si yo me muevo en X, Y al mismo tiempo, la figura que formo es un triángulo. Ok, te ¿Ok? sigo. Por lo tanto, la máquina lo que hace es seguir triángulos. Triángulos, triángulos, triángulos. Incluso para hacer un círculo, la máquina no sabe hacer círculo. El llavero que tienes en tu mano, que es Ajá. circular, en realidad no lo es. Es un polígono de puras rectas pegaditas, 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 porque la máquina se mueve Mira, qué siempre de sorprendente. forma trigonométrica. Ok. Que luego sube en Z y se vuelve a mover en trigonométrica. Pues sube en Z y así sucesivamente. La suma de todas esas capas, la suma de todas esas capas es lo que hace el objeto. Es un concepto parecido a la de psicología. Por ejemplo, tu faceta como locutor, tu faceta como padre, tu faceta como hijo, como hermano. Si yo sumo todas tus facetas, hacen tu cuerpo, te hacen a ti. Correcto. Aquí ocurre lo mismo. Al moverme en X y Y, genero faceta. Luego en Z, otra faceta. Luego en Z, otra faceta. Cuando sumo todas las facetas, genera el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El objeto. El resultado. Que en El este resultado. caso lo están viendo ahí. Sí, lo están viendo. Sí, es este resultado, Exactamente. por cierto. Mira. Entonces, para terminar, Ajá. entonces, como hay triángulos de por medio, si yo tengo un objeto 3D digitalizado, puede ser en varias aplicaciones, SolidWorks, AutoCAD, Blender, Tinkercad, cualquiera, y hay un botón que me dice guardar como, y lo puedo guardar como STL. Los STL es Standard Triangle Language, lenguaje estándar de triángulo. Entonces ya puedes usar una impresora 3D, porque la impresora 3D va a leer esos triángulos y va a generar el objeto. Mira, te escucho y son muchísimas las dudas que surgen. La primera pregunta, ¿puedo imprimir exactamente lo que sea? El tema de los colores, veo que esta figura que ustedes estaban viendo o siguen, ahí lo están viendo aún en pantalla, la tienes en varios colores. Sí. Cuando yo entiendo impresora, veo cartuchos por la imagen que todos quizás nos tenemos en la cabeza. Tú le metías el cartucho de varios colores y la combinación de colores pues hacían que surgieran los colores primarios en esos cartuchos, hacían que surgieran pues el resto de los colores. ¿Cómo funciona exactamente? Al regreso, por favor, nos vas a contar un poco de eso. Y del eSport también vamos a seguir hablando, porque todo este tema de lo académico, las nuevas tendencias, la evolución, la tecnología, la innovación y la universidad son temas que a mí me emocionan muchísimo. Así que vamos a marcar una pausa, ya venimos con muchísimo más. Esto es En Podcast Palabras. Palabras. Amigos, estamos de vuelta con muchísimo más de En Podcast Palabras a través del dial 96.9 FM para la Gran Caracas y en todas nuestras plataformas en las redes sociales. Hoy tenemos una conversación súper interesante con dos profesores de la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos son Joao de Gobella y Juan Sánchez, hablando precisamente de la nueva oferta académica, de todo lo que se está incorporando en la universidad y sobre todo de los módulos de negocio que pueden surgir en torno a estas nuevas habilidades que las personas pueden pues aprender. Hasta ahora no hemos hablado y justamente ahorita quiero empezar a hablar de eso, de la monetización, porque todos estudiamos y el objetivo siempre es ir a la universidad, aprender, convivir, esa es la parte bonita. Bueno, y la parte de ganar dinero también es bonita, ¿no? Es agradable, pero es el fin, quizás uno de los objetivos, es aprender algo para luego, con eso que aprendí, obtener beneficios. Me pregunto, ¿cuáles son esos beneficios que potencialmente, voy contigo primero, Juan, que un estudiante o alguien que académicamente se prepare en el tema del eSport pueda obtener? ¿Cuáles son los beneficios económicos? ¿Cómo puede monetizar ese aprendizaje? Sí, a ver, es una realidad que todo el mundo necesita generar recursos porque, claro, bueno, para eso te capacitas, ¿no? Correcto. Entonces, entendiendo esa necesidad, nosotros obviamente también estamos viendo el mercado y ver qué es lo que la gente está demandando. Entonces, por ejemplo, el curso que hicimos de caster en la primera corte, ya todos los chamos que salieron de ese curso, de alguna u otra manera están trabajando en los eSports. Es decir, no una forma, a lo mejor porque la industria o el ecosistema en Venezuela no está tan formalizado, no es que tienes, vamos a decir, pautas todas las semanas, pero bueno, ya todos están narrando torneos, tanto locales como regionales. Es decir, la facilidad que te da este tipo de actividad es que, bueno, tú te puedes conectar y puedes narrar una partida, no sé, en un torneo en Ecuador o en un torneo en República Dominicana desde Caracas. Entonces, bueno, ese networking es el que estamos construyendo actualmente. Pero bueno, es una realidad que todos los que salieron del curso de caster están ya conectados dentro de la industria, generando recursos a través de su... Claro, también hay algo que acotar acá, como cualquier curso, carrera que estudies, depende en gran medida de tus habilidades y de la voluntad que pongas en función de conseguir esas oportunidades de negocio. Porque hay muchas personas que van a un curso o van a la universidad, se gradúan y mira, no consigo, pero habría que revisar qué puede estar pasando allí. Pero interesante que toda esa corte, pues ya de unos más, otros menos, pero todos estén quizás monetizando. Eso con relación a los narradores.
que se llaman Casters. casters. ¿Qué otro modelo o qué otra unidad de negocio? No sé si organizar un torneo, una persona que quizás se capacite con ustedes tenga la posibilidad, siendo un poco ambiciosos, de organizar un torneo, quizás de convertirse en el gerente comercial, porque hay que comercializar esos torneos, buscar alianzas. Asumo que existen muchísimas posibilidades, ¿no? Sí, tal cual. Lo que pasa es que la academia apenas tiene un año. Ok. No hemos abarcado todo el potencial de todos los cursos ni todos los programas. Es decir, sería muy ambicioso decirte que ya lo hemos hecho en todo. No. Realmente estamos construyendo el programa formativo. Pero sí, más allá de que no hemos formado a nadie específicamente en la generación de eventos, los mismos estudiantes que están trabajando con nosotros ya están generando dinero. Claro. Y es decir, están aprendiendo cómo es la generación o la organización de eventos deportivos. Porque el talento que nosotros utilizamos son los mismos estudiantes. Son los mismos que están haciendo la vida dentro de la academia como jugadores, pero bueno, se les está dando la posibilidad de ser organizadores o estar en la parte organizativa de los eventos. Ya nosotros hemos hecho 3 colegiales dentro de la universidad, hemos hecho varios torneos internos dentro de la universidad y eso es, vamos a decir, como unas mini pasantías que ellos están obteniendo dentro de la academia. Es una realidad que al final esto va a depender del apoyo de terceros, es decir, de los patrocinadores, de los patrocinantes de los eventos. Entonces, bueno, ellos también tienen la oportunidad de relacionarse con patrocinantes, tienen la oportunidad de entrar en un mundo laboral ya de decir, bueno, cómo son los acuerdos comerciales. De hecho, bueno, tenemos una buena noticia que ya nuestra Academia de eSport está patrocinada por Simple TV, se llama Academia de eSport UCAT y Artes Digitales, Simple TV. Sin alusión publicitaria. No, sin alusión publicitaria, pero es una realidad porque al final la universidad entiende que sola no lo puede hacer. Correcto. Entonces, y te pregunto, ¿las marcas si ven con buenos ojos patrocinar este tipo de eventos? Si creen que es una apuesta interesante y que hay un público allí que puede ver que puede posicionarse su marca. Sí, claro, las marcas ven el potencial y bueno, se nos han acercado marcas bastante potentes para ya trabajar en planes de, vamos a decir, de apoyar los eventos a nivel de patrocinio deportivo, ¿sí? Obviamente hay todavía unas líneas, vamos a decir ahí que hay que tener cuidado porque bueno, hay juegos bélicos que en Venezuela están prohibidos. Correcto. Entonces tenemos una prohibición de juegos bélicos que bueno, son segmentos que no podemos tocar. Desde la universidad ni los promovemos ni los utilizamos como parte de nuestra oferta. Pero bueno, hay una cantidad de aristas que sí se pueden tocar. Es decir, está el tema competitivo, está el tema de desarrollo de habilidades, está el tema... Nosotros tenemos un day camp con niños que también estamos a través de los videojuegos enseñándole habilidades a los niños. Entonces, bueno, es transversal a la oferta de la universidad. Entonces, fíjate, por ejemplo, tenemos una experiencia de un estudiante que hizo una tesis en desarrollo de videojuegos, la aprobamos en la academia, lo hemos llevado nosotros como academia a eventos fuera de la universidad y él ya está viendo una posibilidad de hacer su videojuego, que eso fue su proyecto académico, en un negocio. Claro, y es un buen negocio. Lanzar ese videojuego. Entonces, bueno, ahí van surgiendo el networking propio de la misma dinámica de la academia. Fíjate que tomar, y esta pregunta es para ambos, tomar la decisión de qué estudiar, en qué prepararme, qué habilidades adquirir, están muy unidas a tu pasión, a tu vocación. Y vocacionalmente, al menos en nuestra generación, me acuerdo que era, bueno, habilidades blandas, eres bueno para matemáticas, eres bueno para los números. Vocacionalmente, ¿cómo se maneja el hecho de que un chamo quiera perfilarse profesionalmente en esta área? ¿Tiene que ser una persona que tenga habilidades o vocación deportiva o más bien tecnológica o un mix? ¿Cómo lo ves? Yo sé que quizá es muy prematuro verlo, pero en función de los estudiantes que están contigo y los que tú ves que tienen más potencial, ¿cuáles son esas habilidades que ustedes ven, que creen ustedes que debe tener alguien para tomar la decisión de académicamente aprender de estos temas? Bueno, yo creo que es muy variado el perfil, ¿sí? Y esa es la ventaja que tenemos nosotros con los coaches, que siempre están viendo el potencial. Es decir, nosotros tenemos gente que va a un curso para aprender a jugar y ser jugador electrónico y la mejor orientación que le damos es que no siga. ¿Por qué? Porque no tienes las habilidades. Ok. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes que tomar decisiones rápido, tienes una habilidad mecánica, tienes que tener una vista periférica y no tienes nada de eso, bueno, el coach te lo dice. Es decir, tal cual como el papá que quiere que el niño sea pelotero, pero el niño no tiene las habilidades, bueno, por mucho que lo intentes, no lo vas a lograr. Ojo, y no quiere decir que no sirva para... tiene otras habilidades, tal seguro. Cual. Si no eres bueno en esto es porque eres bueno en muchas otras cosas. Cual. Y nos ha pasado que hay gente que no sirve para jugador, sirve para estar dentro del mundo de los videojuegos como el coach del
equipo, el que está llevando las redes sociales, el que está generando contenido, el que es súper creativo, el que le apasiona el tema de la moda de los videojuegos. O sea, tenemos una chica que hizo el primer curso y bueno, salió tan encantada del tema de la parte artística de los videojuegos que se fue por la parte artística. Es decir, no voy a ser jugadora, ya lo entendí, pero sí me encanta el tema, las historias, los personajes, las tramas. Y bueno, descubrió ella que esa era su pasión verdaderamente y no ser jugadora. Es que existen muchos subnichos dentro de del tema del eSport. Profe, Joao, ¿cómo ves tú la incorporación, el tema vocacional? Retomando esa pregunta, ahora quiero pulsar tu opinión y luego retomamos el tema 3D que tenemos muchas dudas con relación a esto. Fíjate, todas estas tecnologías pueden ser vistas de dos maneras desde mi opinión. Una puede ser como complementarias a tu perfil. Por ejemplo, vamos a suponer que eres ya comunicador social. Bueno, puedes acudir a estas certificaciones o a estos cursos y con tecnología complementar y hacerte un mejor comunicador social, ¿ok? Okay. Ese sería el primer enfoque, es decir, pareciera que me puedo graduar y después puedo hacer esto, pero también podríamos pensar en alguien que no quiere el mundo universitario. Bueno, podría acercarse a la universidad, fíjate que sería contradictorio, y comprar 10 cursos. ¿Por qué no? Comprar el curso de prototipismo e impresión 3D, comprar el curso TEC de modelado 3D profundo, comprar el de fotogrametría con drones o van, comprar uno que queremos sacar de Racing Drone, otro que queremos sacar de Drone Soccer, que están ya para prepararse, y puedes ir sumando todo eso, uno en procesos productivos o industria 4.0, uno con inteligencia artificial o uso de inteligencia artificial, y vas sumando todo eso y te vas haciendo técnico en cada una de esas áreas. Ese es el concepto de la certificación TEC. Es hacer oficios modernos. Okay. Cuando inventamos la certificación TEC de prototipismo e impresión 3D, la gente no podía creer que la Universidad UCAP había inventado un oficio moderno, que es ser técnico en impresión 3D. Ahora, profe, me pregunto si, salvando las diferencias que puede existir entre un posgrado y una especialización micro dentro de un curso, el modelado 3D... surgen muchísimas, creo yo, que pueden surgir muchísimas especializaciones o aspectos muy puntuales en los que los estudiantes pudiesen profundizar. ¿Se han planteado también esa posibilidad de crear cursos más específicos dentro de ese curso? No sé Sí, por supuesto, sí, entiendo la pregunta. Fíjate, cuando desarrollamos la certificación TEC, la número 1, que fue de prototipismo e impresión 3D, que la palabra prototipismo, para que esté claro, no existe en el español. Okay. La universidad la está utilizando para que quede anclada al nombre UCAP. Si es prototipismo, viene de la UCAP. Tiene dos fases. La fase de modelado, que es donde aprendes a hacer el objeto 3D físicamente en el computador, utilizando alguna herramienta como Blender, SolidWorks, AutoCAD. No es que tienes que ser diseñador, no. ni... O sea... No. Incluso en el curso básico que damos, empiezas desde cero. Ok. Incluso yo he tenido estudiantes que es la primera vez que tocan un teclado, porque se han acostumbrado a manejar un solo dedo con el celular, touch, Cuando ven en el teclado se impresiona, pero bueno, para modelar necesitas utilizar el teclado y el mouse. Y luego puedes llevar ese objeto a la vida real con la impresión 3D. Pero ¿qué ha ocurrido? Que hay gente que le ha gustado la parte de prototipismo. Y por eso es que yo considero a la academia que representa a Juan un aliado, porque para poder modelar a 3D de forma profunda, que es la otra certificación, te hace falta equipo con mucho hierro, con mucho hardware. Y por eso es que yo me acerco a eSport y utilizo la parte de artes digitales, y ahora estamos enseñando a todos nuestros participantes de la corte de prototipo de impresión 3D, ahora estamos enseñando a modelar 3D profundamente, que es agregarle esqueleto, carne, músculo, cinemática a un objeto. Es decir, que ahora el objeto va a poder tener vida dentro de la computadora y puede servir para el metaverso o puede ser un personaje futuro para un videojuego hecho en Venezuela. ¿Por qué no? Yo imagino que ustedes se acuestan o están haciendo algo y son millones de ideas las que surgen y dicen, bueno, pero se puede hacer esto, se puede hacer aquello, pero qué bueno que poco a poco han ido aterrizando, priorizando y armando como ese Lego que creo es lo interesante de todo esto que está ocurriendo en UCAP. Profe, dudas que seguramente personas nos escuchan y dicen, chévere, pero ya háblame del negocio. Yo tengo una impresora 3D y hago el curso, me especializo, ya sé, tengo la impresora, logré hacer la inversión. ¿Qué negocios se pueden hacer con esta capacitación y con estas herramientas? Mira, te voy a dar un ejemplo. En uno de los cursos se inscribió una mamá y sus 2 hijas. Y ellas querían hacer bisutería con impresión 3D para trajes de baños. Ok, entonces tenían que aprender a modelar los objetos que iban a ser después parte de la prenda e imprimir y tener todos los colores y sí, es un negocio sustentable. Y así como ese muchísimo. O sea, profe, la impresora
¿cuál es el consumible de la impresora? Es decir, lo que era la tinta en la impresora tradicional, qué ocurre con la 3D y el tema de los colores. Si yo tengo o voy a imprimir un objeto que tiene varios colores, tengo que parar e incorporar el color. ¿Cómo funciona eso? Primero tienes que pensar en el proceso de transformación. Las máquinas de impresión 3D transforman de sólido a sólido, de líquido a sólido o de polvos a objetos, o sea, a otro sólido, ¿ok? Si pensamos en el común, que es el de filamentos, que es el que uno conoce, es una transformación de sólido a sólido, donde el sólido es plástico. El filamento es un hilo. Ok. Un hilo específicamente de 1,75 milímetros y ese hilo se deposita en las facetas que expliqué antes y luego crece en Z. Esos filamentos provienen de varios polímeros. El más común es el PLA, que en español es ácido poliláctico. Proviene del maíz, es un derivado del maíz, no dura tanto en el ambiente, contamina, pero no tanto. Por ejemplo, el PET, que es el más común, es el de las botellitas de agua o de cualquier objeto plástico, dura como 1000 años en el ambiente, mientras que el PLA dura como unos 300 a 400 años. Bueno, eso también lo hace un poco más barato. El PLA, un rollo de PLA que tiene 300 metros y que pesa 1 kilo, puede costar entre unos 23 a 26 dólares. Y con eso puedo imprimir muchos objetos 3D. Si estaríamos hablando del llaverito que te traje, ese llaverito utiliza 1/3 de metro. Y yo tengo 300 metros, puedes sacar la aritmética, puedo sacar muchísimos llaveros. Entonces, allí es donde viene el asunto económico, que tendrías que ver, sumar, cuánto te gastas de electricidad, si vas a tener empleados, y sumar los costos que te puede llevar comprar el filamento. La máquina te va a decir cuánto va a gastar en ese llaverito, por ejemplo, y hacer toda la aritmética y calcular cuánto podrías tener de ganancia. Ahora, profe, proporcionalmente, hay una medida que tú digas, mira, no pueden ser objetos que excedan este tamaño. ¿Es así que ocurre? No sé. Sí ocurre de esa manera. Por ejemplo, nuestras máquinas que tenemos en la universidad imprimen máximo 20 en X, 20 en Y y 20 en Z. 20 centímetros. 20 centímetros, estamos hablando de centímetros, ¿ok? Los ingenieros hablamos en milímetros, pero para hacerlo, hablamos de 200 por 200, pero aquí sería 20 por 20 por 20. Profe, más o menos, ¿cuál es el diámetro de este llavero? Ese tiene 3, 4 centímetros. Miren, para las personas que nos ven, acá lo tengo. Este llaverito es un llavero con el logotipo de la UCAP. Para las personas que nos escuchan, es una esfera de aproximadamente... Una circunferencia de aproximadamente 4 centímetros. Entre 3 y 4 centímetros. ¿Cuánto tiempo se tarda en imprimir un objeto como este? Lo imprimí individualmente para traerlo para acá. 6 minutos se tarda en cada uno. 6 minutos aproximadamente. Y utiliza 1/3 de metro. En cada uno. No sé si tienes el número exacto, pero con la inversión para tener quizás la impresora, ya hablaste de que hay algunas de 300 dólares, un poco más, pero tienes que tener una máquina, o sea, una computadora con ciertas características que te permitan pues rodar en el Blender para hacer el diseño. ¿De cuánto calculas tú, estimas que puede ser la inversión para tener un laboratorio en casa? Supongamos que solo quieres dedicarte al proceso de impresión. Hay muchas páginas web y otros que venden sus objetos hechos. Tú los descargarías y no tendrías que invertir en una máquina potente porque ya viene en STL y se lo pones a la impresora y ya está. Entiendo que la computadora potente es para el diseño. Para el diseño, correcto. No para mandar a imprimir. Son 2 fases. Ok. ¿Diseñas para imprimir o simplemente imprimes? Si es para imprimir, lo puedo hacer desde la computadora que tengo en mi casa. Supongamos que somos esa segunda persona que solo quiere imprimir. Bueno, necesito una impresora, una computadora que pueda conectarse a internet para bajarse los objetos y simplemente tiene la impresora. Puede con unos 400 dólares que le da para comprar algunos carretos empezar su negocio. Mira, piénsatelo, Difrey. Es una buena oportunidad de negocio, pero creo que de manera casi que obligatoria, yo creo mucho en lo empírico, que está muy de moda, ¿no? Sí. Que yo aprendí, yo sí creo que apostaría el tema de buscar apoyo académico, acudir a alguno de estos cursos, talleres o de esta certificación que ofrece la Universidad Católica Andrés Bello. Creo que eso te va a hacer sacarle más provecho a esa inversión que hagas y hacer una inversión un poco más segura. Además, la guiatura, cuál compro, cómo la compro, correcto, cómo la utilizo. Yo creo que le sacarías muchísimo más provecho. Todo eso es parte de la certificación. Te enseñamos a elegir la impresora dependiendo de dónde te quieres dedicar. Y el tamaño de la impresora es muy grande en promedio. Es que me cuesta, profe, con honestidad visualizarla. No sé cómo... delante de ti podrías tener una y entre nosotros dos ocuparía el espacio. Ok, porque ¿sabes qué es lo sorprendente de esto? Lo que es el tema
tema de las estructuras mentales. Hablo de impresora y estoy hablando de todo este tema y sigo pensando en la impresora, valga, sin alusión publicitaria, la Epson que tenía en mi casa, que era la de imprimir. Bueno, tendría más o menos ese mismo tamaño, pero piensa que también la tienes acostada, porque recuérdate que sería cúbica. Ok. ¿Acá en Venezuela las venden o hay que traerlas? Sí, por supuesto. Sí, las venden acá. En Venezuela incluso puedes ir a librerías especializadas y ahí puedes conseguir ahora impresoras 3D. Genial. Ahora, mire, vamos a hablar del proceso, de las personas que nos están escuchando y dicen, mira, me interesa, creo que puedo incursionar, inscribirme, participar en esto, me interesa aprender más. Por separado, vamos a empezar contigo, Juan. ¿Cómo hacen las personas para participar? ¿Es por periodo? ¿Están las inscripciones de forma permanente abiertas? Sí, los cursos se van abriendo obviamente en función de un cronograma que tenemos. Es decir, por ejemplo, ahorita en el mes de agosto estamos dedicados nada más a los day camps, ¿sí? Que son day camps para niños. Obviamente son una programación semanal. Se van abriendo, se van ofertando y bueno, a medida que se van llenando, se van dando los cursos. Igual sucede con los cursos que tenemos. Adicionalmente en eSports, nosotros no tenemos una oferta cerrada porque también somos capaces de apoyarte en un proyecto particular. Es decir, eres tesista, hemos tenido tesistas de otras universidades que también los estamos apoyando, hemos tenido trabajos de investigación que están haciendo otras universidades que también los estamos apoyando. Entonces, bueno, no queremos que la gente simplemente piense que esto es una oferta cerrada donde se programa unos cursos y ya. Nosotros estamos evaluando siempre la posibilidad de incorporar cosas nuevas. Por ejemplo, el curso que hicimos con Joao es una incorporación. Estamos haciendo lo mismo con las escuelas de ingeniería informática. Vamos a hacer algo ahorita también de desarrollo y programación de videojuegos. Estamos trabajando con otras escuelas. Y bueno, esa oferta en la página web eSport UCAP, ahí la puedes ver. Y bueno, si quieres cursar alguno de esos cursos, bueno, te inscribes. Lo hacemos a través del centro, el CIAP, que es nuestra extensión académica. Y bueno, hay un proceso de inscripción, hay un proceso de selección. Y bueno, la gente participa en los cursos. Genial, perfecto. Y en el caso de la ingeniería o de la impresión 3D y todas esas certificaciones que están y que seguirán creciendo, ¿cuáles son los requisitos o cómo es la modalidad? Bueno, primero recuerda que no hay género, no hay edad, no hay disciplina. Okay. Cualquiera puede comprar el producto. Eso se vende a través de nuestra página del ciap.com.be, que es nuestro centro de entrenamiento profesional que se encuentra en Altamira. Se venden generalmente para épocas de vacaciones, luego hacemos una pausa. Ahorita, en este momento, estamos en el sábado número 3. A veces estos cursos también se dan los domingos porque hay bastante demanda y nos robamos el domingo familiar y la gente no va al cine, sino a la UCAP a aprender. Entonces, bueno, tenemos también esa posibilidad de dar cursos los domingos y ahorita estamos en la tercera semana de estos productos que duran 8, a lo sumo 10. ¿Por qué? Porque hemos pensado que como es extra familia, extra esposo, extra esposa, extra los hijos, se hacen los sábados, entonces bueno, tiene que ser en horarios intensivos donde la gente además llegue a la universidad y se lleve algo. Por ejemplo, en el caso de la impresión 3D, ¿cómo ocurre el curso para que la gente pueda entender? En la mañana aprendes en un laboratorio a hacer la parte de prototipismo, es decir, a hacer la parte del modelo 3D, y luego en la tarde lo que aprendiste lo imprimes y te lo llevas. Entonces la gente sale contenta del curso. Incluso yo suelo comer en el cafetín con ellos, que hay una pausa intermedia, el curso es intensivo, son 3 horas en la mañana, almuerza y luego 3 horas en la tarde. Y cuando voy al almuerzo, la alegría es impresionante. Gracias, profesor, esto es interesante. Ok, hay una cosa allí que motiva muchísimo, que más voy el sábado porque me hace sentir bien que la gente encuentre en la universidad no solamente la formación tradicional, sino también esta formación que te motiva, te emociona y que además puede ser un nicho de emprendimiento. ¿Por qué no? Estos cursos son tan innovadores que hay gente que se acerca a nosotros porque hemos generado la comunidad 3D. Así le he llamado. Entonces se comienza a generar esa palabra que has dicho mucho hoy, el networking, los contactos, y se vuelve cliente de porque esta necesidad la traigo, voy a imprimir contigo, pero yo te hago el modelo y así sucesivamente. Se me ocurría justo eso, que hay personas que a lo mejor dicen, no, mira, yo soy simplemente prototipispa. Ajá, exacto. Mira, yo me dedico a hacer, tú qué necesitas y yo lo hago, lo modelo. Ajá. Y a lo mejor no tiene la impresora, sino que simplemente se dedica a eso. Es como el que es diseñador gráfico, pero no tiene la impresora, no tiene para hacer todo lo que es
sublimación, creo que se llama, Sí. sí, ejecutarlo. Entonces, fíjate todo lo que puede surgir. Quizás existen otros que dicen, mira, yo no desarrollé muy bien la Sí. habilidad para hacer los prototipos, pero tengo la máquina, tengo ese subcontrato, Y ese servicio. correcto, así Mira, es. vamos a marcar nuestra última pausa. Al regreso venimos con el cierre de esta interesantísima conversación con nuestros invitados. Ustedes quédense ahí, ya venimos con más. Amigos, así llegamos a la parte final de nuestro programa por el día de hoy, con estos dos grandes invitados y abordando un tema interesantísimo que es la educación, la innovación dentro de las universidades y los modelos de negocio que pueden surgir en torno a ellos y cómo quizá el tiempo, que es lo que la principal barrera que impide que muchos de los chamos hoy en día quieran ingresar a la educación formal, a la tradicional, la que todos conocemos, que es 5 años para una licenciatura, quizás 3 años para una carrera técnica. Cuando piensan en ese tiempo, quizás se achicopalan un poco y dan un paso atrás, pero con estas nuevas alternativas que ofrece en este caso la Universidad Católica Andrés Bello, creo que se están motivando un poco más y además que también termina siendo algo lúdico. Lo interesante de la tecnología es que es divertida, es agradable y creo que las nuevas generaciones, todos, porque hubo una época donde la tecnología era solo como para un sector, un grupo. Muchos les llamaban nerds de forma despectiva. Por cierto, muchos de esos nerds hoy en día son los que dominan el mundo y son multimillonarios. Luego eran personas que tenían como esa habilidad tecnológica, estudiar informática. Ahora son herramientas que todo el mundo quizás debería tener. Por eso les pregunto, ¿cuál quizás es el futuro de la educación? ¿Cómo lo ven quizás a mediano plazo? Entiendo que estos son quizás los primeros pasos que se están dando, que cuando escuchamos todo lo que han hecho pareciera que fuese mucho, pero es incipiente aún, todavía hay muchas cosas por hacer. Quizás vamos a permitirnos soñar un poco en esta última parte, Joao, a ver qué opinión te merece esto del futuro de la universidad. Bueno, voy a decirle el futuro de la Universidad Católica, para no Por decir supuesto. que sea un modelo. A lo mejor es extrapolable a otras universidades que pueden ver acá una oportunidad. La universidad tiene que mantener la educación tradicional. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo necesita abogados, comunicadores sociales, ingenieros industriales, ingenieros informáticos, los necesita, porque el mundo todavía se mueve. Tú me lo decías, que si tú tenías que elegir entre una persona que tenía un título y una que no, ibas a preferir la persona que tiene título porque alguien certificó que sabe ese Correcto. contenido. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer las universidades? En este caso, la Universidad Católica, darse cuenta que hay una cantidad de personas ahorita que ven que una carrera de 4 años está muy lejos o da pereza o es algo que yo me voy a caer en lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Que la forma de estudiar esos 4 años sea divertida. O sea, ¿por qué no hacerlo que sea lúdica, que tenga la sala 10 por como parte de su entrenamiento? En una clase de prácticas profesionales que yo doy en la universidad en 9º semestre, que ahora pasa a ser del 6º, porque la carrera se va a 8 semestres, en esa asignatura yo enseño cómo trabajar en equipo utilizando la sala que representa el profesor Juan aquí hoy, que es utilizando un juego que se llama Factorium. Y coloqué a mis estudiantes en ese salón a equivocarse. Y no sabían cómo trabajar en equipo y tuvieron allí más de 1 hora en darse cuenta que el problema no era el juego, ni sus habilidades en el juego, el problema eran ellos. Entonces ellos tenían que cambiar su actitud ante la forma de trabajar en equipo para poder después resolver el problema que representaba Factorium, que se trata de estar en un mundo alienígena donde los alienígenas te van a comer y tienes que trabajar con otros para evitar que te coman. ¿Okay? De eso se trata y por eso Factorium, porque vas construyendo en el juego para poder sobrevivir. Bueno, luego en una clase tradicional la siguiente semana hice una actividad de grupo y ellos implementaron lo que aprendieron en Factorium. ¿Cuánto me ahorré? Me ahorré más de 1 mes de clase, porque lo hice más rápido, además lo vivieron, lo sintieron. Cuando uno aprende con las emociones, es más rápido. Sin ¿Okay? lugar a duda. Por ejemplo, José Lorenzo, si yo te pregunto sobre la materia que más te gustó en la universidad o en el colegio, ¿qué me dirías? La recuerdo perfectamente. Pero dime si pensaste primero en la persona que te la enseñó y luego pensaste en la materia. ¿Fue correcto? Sí. Muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque esa persona transmitió en ti una emoción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las universidades? Transmitir emociones mientras enseñas. La emoción es la amalgama para que el conocimiento se adhiera. Muy bien, así es. Cuando hemos entregado las certificaciones TEC, el título que entregamos de técnico, una señora en la primera certificación se me acercó y me dijo, esta es la primera vez que una universidad me entrega un título, porque yo no soy bachiller. Mira. Cuando yo recibo eso, ella me está transmitiendo una emoción, pero ella aprendió con emoción.
Y ahorita tiene su impresora 3D y tiene su negocio de impresión 3D. Lo que se aprende con emoción difícilmente se va a Entonces, olvidar. en la pregunta que me haces, ¿qué tienen que hacer las universidades? Enseñar con emoción, con empatía, ponerte en el pie del estudiante, que es más rápido, que es incluso a veces más inteligente que tú en muchas cosas. Entonces tienes que ponerte al día y eso es lo que está haciendo la universidad. Escuchar. Antes la universidad era unidireccional, hablar y no escuchaba. Ahora creo que el gran reto es aprender a escuchar. Es correcto. Siri, por favor. Siri, no sé por qué se activó. Sí. Bueno, entonces, en estas certificaciones que se demuestra, bueno, que puedes enseñar de otra manera, es como te dije, la impresión 3D me cambió la vida a mí. Y como profesor he cambiado y trato de innovar constantemente en mi clase. Y eso es lo que tienen que hacer todos los profesores y todas las universidades que enseñan carreras tradicionales. Una carrera tradicional puede darse de una forma moderna. Y eso puede ser atractivo para que una persona la tome. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos a todas esas personas. Necesitamos médicos, abogados, administradores, ingenieros informáticos. Todo eso evoluciona. Bueno, la forma de enseñarlo tiene que evolucionar. No, profe, y me aventuro a pensar que muchas personas que inician sus estudios con una de estas certificaciones quizás dicen, hey, no, descubrí mi pasión, mi vocación. Sí. Y pueden seguir haciendo certificaciones o decir, yo voy a irme a la carrera de ingeniería. Muy bien. Definitivamente. Entonces, te pongo el caso preciso. Mi entrenador ahorita, o digamos así, mi profesor ahorita, es un estudiante de 17 años que va para el tercer semestre de Ingeniería Industrial. ¿Pero por qué eligió estudiar Ingeniería Industrial? Porque él cursó el curso de prototipismo e impresión 3D. Y nos vio allí, nos vio trabajar juntos y fue el mejor de la clase con 16 años. Es un canal quizás para reconquistar a los chamos y que se enamoren nuevamente o que vean la universidad como una posibilidad. Y terminó el curso y me dijo, profe, me voy a inscribir por cierto, fue uno de los mejores promedios en la prueba de admisión. Porque estaba motivado, quería estar. Y fíjate que fue gracias a esa certificación que logró descubrir el potencial que tenía. Entonces, para esto. Están las dos vías. Tenemos comprar la certificación para complementarme. Soy ingeniero industrial y estoy cursando esta certificación o no quiero estar en la universidad, pero puedo comprar 10 cursos anuales. Correcto. Y terminar uno y entrar en el otro y la universidad te está entregando cursos que en oficios modernos. Incluso el técnico de impresión 3D lo inventó la Universidad Católica y es un título que entregamos con la certificación. Estupendo. Juan, futuro del eSport en las universidades. O no sé si llamarlo en Venezuela, ¿cómo lo ves? Porque las universidades siempre son un semillero y en micro ocurre lo que puede estar ocurriendo luego en el país. Sí, bueno, yo creo que la Católica, obviamente fuimos pioneros en llevar los eSports al ámbito universitario. Creo que todavía hay gente que no lo entiende. Nosotros tenemos un reto ahorita que tenemos que hacer muchas cosas. Es decir, la idea nació simplemente como una oferta deportiva y ahorita estamos en una oferta formativa. Okay. Es decir, estamos construyendo el ecosistema, estamos ayudando a que la gente se profesionalice. Eso va a llevar un tiempo. La invitación es que las otras universidades que ya se nos han acercado, bueno, es que sigan con sus proyectos, a lo mejor no tan ambiciosos como el que nosotros logramos construir, porque bueno, fue un esfuerzo que requiere mucha inversión, requiere mucha, bueno, no es fácil montar una sala como la que tenemos nosotros, una academia como la que tenemos nosotros, pero la invitación es que tengan sus equipos, hagamos vida universitaria, nos enfrentemos en el deporte electrónico. Correcto. Y bueno, progresivamente se va a ir construyendo el ecosistema. Es decir, ya tenemos patrocinantes que están interesados en invertir en el mundo de los eSports en Venezuela. Creo que es la vía de darle una actividad para que enganchemos a los chamos a las universidades. Correcto. Y bueno, que siempre nos preguntan, ¿por qué ustedes tienen un centro, una academia de eSport que es un cyber para que los chamos vayan a jugar? No, nosotros tenemos un espacio de innovación, un espacio donde los chamos se encuentran, es multifactorial, es decir, ahí conviven chamos de todas las carreras y se crean ideas maravillosas. Es un espacio para la investigación, para el desarrollo, entonces ya no es simplemente un espacio para ir a jugar. Correcto. Es un espacio para capacitarte en una industria competitiva que es globalizada, que estás en el mundo de los videojuegos, que es transversal a todos los países. Entonces, bueno, si adquieres habilidades, te desarrollas, te capacitas, te formas y eres bueno, seguro vas a conseguir trabajo en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Genial, miren, estoy muy agradecido. Esto ha sido una conversación de las mejores, me aventuro a pensar que hemos tenido acá en el programa. Además que si hay alguien que nos está escuchando y estoy seguro que pudo llevarse ideas de negocio, revivir en ellos la posibilidad de retomar la universidad, de ir, prepararnos. Yo soy un fiel creyente efectivamente de que capacitándonos pues tenemos muchísimas más oportunidades y es un camino seguro para solucionar y solventar muchísimo de los problemas personales y luego lo llevamos al ámbito del país y estoy seguro que allí radica toda la solución. Muchísimas gracias. No sé si quieren dejar alguna red social, no sé si de la universidad o de la escuela, no sé si la tienen o de ustedes en lo personal.
No, creo que dar @lucap, ahí puedes conseguir todo lo que da Lucap, y el de la página siap.com.es si estás interesado en las certificaciones técnicas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo. Nosotros nos despedimos gracias a este maravilloso equipo que, como todos los días, está junto a ustedes. En la producción, Alberto Belfort y Roxeliano Díaz Arias. En los controles de audio está Pablo Belfort. Y al control del video, el señor Difrey Alejandro. Recuerden que este programa lo pueden ver a través de nuestras plataformas en Instagram, YouTube, TikTok y Twitch como @la radio podcast. Mi nombre es José Gregorio Morales, @José Gremo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana, sí, en otra oportunidad. Hasta luego, cuídense.